Bueno, pues muy buenos días, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar de lo que es la faringe, específicamente la laringofaringe y la introducción de lo que viene siendo la laringe. El equipo 2 está conformado por su servidora León Fonseca Angélica Paulina, Jiménez Linares Carolina Nicole, Grajales Ochoa Roraima Ninel, Gómez Hernández Luis Gerardo, Franco Farías Fernando y Estrada Esteban Eric Daniel. Entonces prosigamos y damos inicio a nuestra exposición. Abordar lo que es la laringofaringe, es la tercera porción inferior de esta estructura posterior a lo que son las cavidades nasal y bucal. La laringofaringe se encuentra directamente en la parte posterior de lo que es la laringe. Comprende desde el borde superior de la epiglotis junto con el pliegue faringoepiglótico hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Posteriormente se encuentran los niveles de las vértebras C4 a C6. Eh, esta estructura tiene una comunicación muy directa con lo que es la laringe. De hecho, comparten las vías en las porciones superior y media. Y bueno, al, a cada lado de lo que es la entrada laringea se encuentran dos fosas a forma de depresiones, que son las fosas piriformes. Eh, Están tapizadas de mucosa y a la profundidad de estas se encuentran los ramos de los nervios laringeo superior y laringeo recurrente del nervio vago. Pueden dañarse estas si se introduce un cuerpo extraño en el receso. Volviendo a lo que es la laringe, a la faringe, perdón, esta forma paredes musculares que están constituidas por tres músculos constrictores, el superior, medio e inferior, forman las paredes posterior y lateral. Con respecto a la capa muscular interna, se forma de tres músculos longitudinales que son el palatofaringeo, estilofaringeo y salpingofaringeo. Con respecto a las funciones de estos músculos, los constrictores de la faringe son involuntarios y se accionan de superior a inferior, provocando un movimiento peristálsico, ya que pues esta estructura, la faringe, es una extensión de lo que es el sistema, lo que es el sistema digestivo. A diferencia del resto del sistema digestivo, esta, esta estructura tiene una capa de músculos involuntarios y una capa de músculos voluntarios. Los constrictores de la faringe constituyen lo que es la función involuntaria y los músculos longitudinales internos son la porción voluntaria de de esta estructura. Acá en esta tabla se detallan cada una de sus inserciones, sus orígenes y su inervación. Podemos observar que la mayoría de ellos se inerva por el plexo faríngeo y ramas del nervio craneal número 10. Más adelante se explica más a detalle cada una de sus inervaciones, su irrigación y su drenaje. Y bueno, acá se observan muy a detalle cada uno de los músculos. En la imagen derecha podemos observar una vista posterior y un corte en la línea media de la faringe. Y pues bueno, podemos observar que el músculo salpingofaringeo se une al palatofaringeo y por la forma en que están dispuestas sus fibras musculares podemos deducir que éstas se encargan de elevar lo que es la faringe y bueno, es el comienzo de lo que es la deglución. Los dejo con mi compañero. Mi nombre es Luis Gerardo Gómez Hernández y continuando con la exposición, ahora hablaré sobre hendiduras faríngeas.
Estas hendiduras se forman son el resultado de solapamientos entre los músculos constrictores, que como recordamos, los músculos constrictores son el músculo constrictor superior, músculo constrictor medio y músculo constrictor inferior de la faringe. A través de esas hendiduras que se forman por el solapamiento de estos músculos, atraviesan diferentes estructuras, por las que hablaremos respectivamente. Dentro de la primera hendidura faríngea podemos ver las estructuras que son el elevador del velo del paladar, la tuba auditiva y la arteria palatina ascendente. Esta hendidura se encuentra entre la base del cráneo y el constrictor superior de la faringe. En esta imagen podemos observar que están marcadas con rojo la línea que está con rojo, que es la tuba auditiva, y el elevador del velo del paladar, que son las estructuras que pasan a través de esta hendidura. Después, en la segunda hendidura, se encuentra entre el músculo constrictor superior y el músculo constrictor medio. A través de esa estructura podemos observar que atraviesa el músculo estilofaringio, el nervio glosofaringio y el ligamento estiloideo. Regresando a esta imagen, podemos ver que podemos observar al músculo estilofaringio con la línea azul y al ligamento estiloideo, que pasa a través de la segunda hendidura faríngea. Después, en la tercera hendidura faríngea, se forma entre lo que es el músculo constrictor medio y el músculo constrictor inferior. A través de esta hendidura podemos observar que pasa el nervio laringio superior y la arteria y venas laringeas superiores. En la imagen de la derecha podemos observar que se ve el nervio laringio superior, que está superiormente al músculo constrictor inferior. Y finalmente, en la cuarta hendidura faríngea es la que se forma debajo del músculo constrictor inferior. A través de ella pasa el nervio laringio recurrente y la arteria laringea inferior. Como observamos, se ve al nervio laringio recurrente inferior a lo que es el músculo constrictor inferior en la imagen de la derecha. Y en la imagen de la izquierda podemos observar lo que es el músculo constrictor faríngeo inferior, que se encuentra por el que bajan, ya que a través de él, o bueno, inferiormente, pasan las respectivas estructuras. Hola, soy Fernando Franco Farías y hoy les presentaré vasos e inervación de la faringe. En cuanto a la irrigación, podemos apreciar la arteria facial, la cual despliega una rama que es la rama tonsiliar de la arteria facial, la cual parece que se desvanece en el músculo constrictor superior de la faringe, pero en realidad este lo atraviesa, ya que su destino final es la tónsila palatina, la cual penetra por debajo. Y aunque la rama tonsilar de la arteria facial es la principal irrigación de la tónsila palatina, esta también recibe irrigación de otras arterias, como las arterias palatinas ascendente y descendente, que no aparecen en la imagen, pero también recibe irrigación de la arteria lingual, que sí aparece en la imagen, y la arteria faringe ascendente. En cuanto al drenaje, la bibliografía solo nos habla de la vena palatina externa, la cual la describe como una vena muy grande, aunque también se le puede llamar vena palatonsiliar. Esta nace en el paladar blando y pasa lateral a la cara de la tónsila, y esta de hecho se desvanece en el plexo venoso faríngeo, en el cual termina su recorrido. Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos tonsilares discurren lateral e inferior de dos grandes estructuras importantes, que son los nódulos linfáticos que se encuentran en la mandíbula, en el ángulo de la mandíbula, y del nódulo yugulodigástrico. Este nódulo también recibe el nombre de nódulo tonsilar debido a que durante la tonsilitis, o sea la amigdalitis, la inflamación de las tonsilas, aumenta de tamaño. De hecho, hay una estructura llamada el anillo de Waldeyer, la cual es un anillo incompleto de tejido linfoide, el cual tiene como límites antero-inferior
a las amígdalas linguales, a los posterior superior, a las amígdalas faríngeas o adenoides cuando se inflaman, y los límites laterales son compartidos por las amígdalas tubáricas y palatinas. Nervios faringeos. La inervación de la faringe básicamente está dado por el plexo faríngeo, el cual recibe contribuciones de fibras motoras del par craneal 10, o sea, del nervio vago, y fibras sensitivas del par craneal 9, o sea, del nervio glosofaríngeo. El nervio vago es encargado de inervar a todos los músculos del paladar blando, a excepción del músculo estilofaríngeo, el cual es inervado por el noveno par craneal, o sea, el glosofaríngeo, lo cual indica que el glosofaríngeo tiene intervención tanto aferente como eferente en la faringe. Y también otro músculo al cual no inerva el vago es el tensor del velo del paladar, el cual es inervado por la rama mandibular del nervio trigémino. El constrictor inferior de la faringe recibe algunas fibras motoras del ramo externo del nervio laríngeo superior, y que a la vez es rama del nervio vago, y también de otra rama del nervio vago que es el nervio laríngeo recurrente. Las fibras sensitivas de este plexo derivan del nervio glosofaríngeo y pues se encarga de inervar sensitivamente las tres porciones de la faringe, pero hay una porción de la nasofaringe, que es la porción anterior y superior, que recibe inervación sensitiva del nervio maxilar, de la rama maxilar del nervio trigémino. Bueno, y como mencionábamos que íbamos a hablar de la laringe, pasamos a decir que, como bien sabemos, la laringe es la caja de la voz, nuestro principal instrumento de fonación, y esta laringe va a estar compuesta por el esqueleto laríngeo, que va a estar conformado por cartílagos y ligamentos que se unen entre sí para darle esta estructura a nuestra laringe y que pueda realizar sus funciones. Entonces, esta laringe va a estar compuesta por cartílagos impares y cartílagos pares. Vamos a tener 9 cartílagos en total, de tal forma que tenemos 3 cartílagos impares y 3 cartílagos pares, por lo que tendríamos 6 y así 9 cartílagos en total. Vamos a hablar primero de los cartílagos impares. Estos cartílagos impares, ¿cuáles son? Bien, tenemos la tiroides, tenemos el cartílago cricoides y el cartílago epiglótico. Estos tres son totalmente diferentes y más adelante vamos a especificar las diferencias que hay entre cada uno. La tiroides, pues tenemos que es el cartílago más grande, así de manera generalizada. El cricoides tiene forma de anillo y se encuentra debajo de esta. Y el cartílago epiglótico es elástico y muy importante, ya que se mencionará más adelante una función que tiene con el paso del alimento. Bueno, empezamos entonces con el cartílago tiroides. El cartílago tiroides es el cartílago más grande en la laringe. Este cartílago va a tener 2 láminas que se fusionan anteriormente. Los 2 tercios inferiores de este cartílago, al fusionarse, crean o forman, o más bien tienen una superficie que protruye de tal forma que se observa como la prominencia laríngea, que también conocemos como nuez de Adán. Esta es más visible en los hombres que en las mujeres. Es muy importante porque funciona como una referencia anatómica. Bueno, y en la fusión de estas 2 láminas anteriormente vamos a tener que en la parte superior tenemos una incisura tiroidea superior y en la parte inferior, de igual manera, tenemos una incisura tiroidea inferior. Ahora, tenemos que estas láminas del cartílago tiroides se proyectan posteriormente, como podemos observar, de tal forma que se continúan como un asta o cuerno superior, y lo mismo con la parte inferior del cartílago, se continúa como un asta o cuerno inferior. ¿Para qué sirven estos cuernos o astas? Pues se van a articular de la misma forma superiormente e inferiormente respectivamente. Empezando con el lado superior, tenemos que el borde superior del cartílago tiroides más el asta o cuerno superior se van a unir a lo que viene siendo el hueso hioides
por medio de la membrana tiroidea. Bueno, y esto va a tener también que la porción media de la membrana tiroidea va a formar el ligamento tiroideo medio, mientras que la porción lateral respectivamente forma los ligamentos tiroideos laterales. Otra característica muy importante de la tiroides es que se va a encontrar frente a la vértebra C4. Bueno, y ahora sí, pasando a hablar del borde inferior. El borde inferior se continúa con las astas o cuernos inferiores que se van a articular inferiormente con el cartílago cricoides que se encuentra en la parte inferior del cartílago tiroides. Estos van a formar las articulaciones cricotiroideas que se van a encontrar en la cara lateral del cartílago cricoides. ¿Y para qué nos van a servir o en qué nos ayudan estas articulaciones cricotiroideas? Bueno, pues le van a permitir al cartílago tiroides tener rotación y deslizamiento del mismo, lo que también permite o nos lleva a tener cambios en la longitud de los pliegues vocales, que es un tema que vamos a ver más adelante. Y bueno, para ir finalizando con la tiroides, tenemos también que interiormente, cuando estas láminas se fusionan, van a crear un ángulo interno, un ángulo tiroideo, como podemos observar de entre 90 y 120 grados, que este ángulo nos va a servir también como referencia cuando hablemos del cartílago epiglótico, porque se va a unir a lo que es el ligamento tiroepiglótico, que mantiene unidos tanto al cartílago tiroides como el cartílago epiglótico. Y vamos a ver más adelante para qué nos sirve esta función. Ahora bien, pasamos a hablar entonces del cartílago cricoides. Este cartílago cricoides tiene una característica muy importante, ya que tiene o es el único con una forma de anillo y va a estar conformado por dos porciones. Tenemos que la porción más ancha va a formar el sello o la lámina, mientras que la porción más delgada va a formar el arco o el aro del cartílago cricoides. Este cartílago, en comparación al cartílago tiroides, por ejemplo, es más pequeño, pero a pesar de ser más pequeño, es más grueso y más fuerte. Este cartílago también se va a encontrar, aparte de estar inferior de la tiroides, se va a encontrar superior a la tráquea. Este tiene características porque se une entonces tanto a la tiroides como a la tráquea al mismo tiempo. ¿Y cómo? Bueno, para unirse a la tráquea se va a unir mediante el ligamento cricotraqueal y para unirse a la tiroides se va a unir mediante el ligamento cricotiroideo medio. Entonces, una característica o más bien una técnica que podemos utilizar para recordar el nombre de estos cartílagos es que tienen el nombre tanto del origen como la inserción. Por ejemplo, si sabemos que se tiene que unir al cartílago cricoides con la tráquea, podemos deducir por el nombre del ligamento cricotraqueal que este ligamento va a mantener unidas a estas dos estructuras. Y bueno, entonces, para finalizar con los cartílagos impares de la laringe, vamos a hablar del cartílago epiglótico. Este cartílago es muy importante también porque tiene flexibilidad. Es un cartílago elástico que le proporciona esta flexibilidad a la epiglotis. Bueno, su ubicación se va a encontrar posterior a la raíz de la lengua y al hioides y anterior a la entrada laríngea. Este cartílago epiglótico tiene en la parte inferior un peciolo de la epiglotis, mientras que en la parte superior va a tener el borde libre. Bueno, entonces este peciolo epiglótico o tallo epiglótico se va a unir a la tiroides, como se mencionaba anteriormente, en el ángulo interno que forman las dos láminas al fusionarse mediante el ligamento tiroepiglótico. Esto va a mantener a la epiglotis unida entonces al cartílago tiroides para que no se mueva de posición. Bueno, también tenemos que va a existir un ligamento ioepiglótico, como su nombre lo dice, va a mantener unido entonces al cartílago epiglótico con el hueso hioides, específicamente en su cara anterior. Y bueno, ¿qué otro podemos mencionar con respecto a esto? Tenemos la membrana cuadrangular. Esta membrana cuadrangular es muy importante, puesto que se va a unir o se va a encontrar entre el cartílago epiglótico y los cartílagos aritenoides. Por eso se le refiere como membrana cuadrangular, porque va a tener más o menos una forma
cuadrada al extenderse desde entre estas dos estructuras. Y bueno, esta membrana cuadrangular va a tener dos bordes, un borde superior y un borde inferior, mediante los que se va a unir a las estructuras, ¿no? Entonces, el borde superior de esta membrana cuadrangular que se encuentra entre el cartílago epilótico y los aritenoides va a formar el ligamento aritenoepiglótico, mientras que el borde inferior va a formar el ligamento vestibular que se va a encontrar sobre los ligamentos vocales que vamos a ver más adelante. Bueno, y esta función del cartílago epiglótico, ¿por qué podemos decir que es importante? Bueno, la epiglotis, vamos a ver más adelante, que se encarga de desviar el alimento cuando entra por la boca para que no entre a la vía aérea y se vaya entonces a la vía alimentaria y evite estos problemas que podemos tener para ahogarnos con el alimento si se va a la vía incorrecta. Entonces, pues estos serían los 3 cartílagos impares de la laringe. Sería todo de mi parte. Mi nombre es Angélica Pau. Vamos a comenzar a explicar lo que son los cartílagos laringeos pares. Aquí vamos a poder observar a lo que es el primer par, denominado cartílagos aritenoides. Podemos observar que estos cartílagos son simétricos de una forma piramidal. Tienen 3 caras, que es una cara medial, una cara anterolateral y una cara posterior. También se aprecia lo que es un vértice y una base. En esta base vamos a poder encontrar las apófisis o proceso vocal y muscular. Su función principal va a estar relacionada con la fonación, debido a que el cartílago aritenoides se articula en la parte superolateral del cartílago cricoides. Esta articulación se denomina cricoaritenoidea y es importante porque retrae lo que son los cartílagos aritenoides. Y este movimiento de retracción va a hacer que el ligamento vocal se tense o se relaje. Esta es una visión mejor de lo que es la cara anterolateral del cartílago aritenoides. Podemos observar 2 fosas, una fosa mayor denominada fosa triangular y una fosa menor denominada fosa oblonga. Así también podemos tener visión de lo que es el vértice. Y como podemos observar, en la parte superior del vértice están los cartílagos corniculados. El vértice también va a ser una parte de inserción del pliegue aritenoepiglótico, que como su nombre lo dice, va desde el cartílago epiglótico hasta el vértice del cartílago aritenoides. Esta es una mejor visión de la cara posterior del cartílago aritenoides y como podemos observar, esta es su cara posterior, esta es su cara medial y esta es la base, en donde podemos encontrar una cara articular que participa en la articulación cricoaritenoidea de la que ya hablamos, y podemos observar las 2 apófisis o procesos. De color verde podemos encontrar el apófisis vocal en ambos y de color morado el apófisis muscular. En el apófisis vocal se inserta lo que es el ligamento vocal, que podemos observar a más detalle en esta imagen. Aquí podemos observar en la trayectoria del ligamento vocal que su inserción anterior viene siendo en donde se une el cartílago cricotiroides y la inserción posterior sería en la apófisis o proceso vocal del cartílago aritenoides. Asimismo tenemos aquí lo que es un ligamento denominado ligamento cricotiroideo lateral, que va desde el ligamento vocal hacia la parte superior de lo que es el cartílago cricoides. Juntos el ligamento vocal con el ligamento cricotiroideo lateral forman lo que se denomina cono elástico, como podemos observar en esta imagen. Así también el cono elástico se va a poder fusionar anteriormente con un ligamento que tenemos aquí denominado ligamento cricotiroideo medio. El proceso muscular, como su nombre lo dice, le va a dar inserción a 2 músculos, que son los cricotiroideo lateral y posterior. Bien,
Aquí mismo podemos observar al segundo par de cartílagos laringeos pares denominados corniculados, o también podemos llamarlos cartílagos de Santorini. Estos cartílagos están formados por cartílago elástico amarillo. Sirven para prolongar el cartílago aritenoides posterior y medialmente. Se va a encontrar en la porción posterior de los pliegues ariteno-epiglóticos, como se puede mostrar aquí. Se ve un poco mejor, el cartílago no se ve, pero sí podemos notar que está en una parte posterior. A veces estos cartílagos se fusionan con los cartílagos aritenoides, debido a que están justo en esta parte. Forma también lo que es la cara posterior de la entrada de la laringe. El tercer par de cartílagos pares son los cartílagos cuneiformes, también los podemos denominar cartílagos de Brinsberg. Principalmente estos cartílagos que podemos observar en esta parte tienen una forma de cuña y no se unen directamente a otros cartílagos. Su función principal es poder soportar a las cuerdas vocales y la cara lateral del epiglotis. Como podemos observar, estos cartílagos están un poco más anterior y superior a comparación de los cartílagos corniculados. Asimismo, también están compuestos de lo que es cartílago elástico amarillo y le proporciona cierta rigidez a los pliegues. Forma lo que es la cara lateral de la entrada de la laringe. Para nosotros poder hablar de la estructura que es la laringe, tenemos que tener en cuenta que es el órgano encargado de la producción de la voz. Esta se va a encontrar al nivel de las vértebras C3 y C6. En cuanto a su principal función, va a ser proteger la vía respiratoria de que entre algún líquido o parte del bolo alimenticio. En la cavidad laringea, pues vamos a encontrar que esta se extiende desde la entrada de la laringe, donde se comunica con la laringofaringe, hasta el borde inferior del cartílago cricoides, donde se continúa con la cavidad de la tráquea. La cavidad de la laringe incluye el vestíbulo laringio, que este se sitúa en la entrada de la laringe, y el pliegue vestibular se encuentra justamente entre estas estructuras. Luego pasamos a lo que es la porción media de la cavidad de laringea, que esta es la cavidad central de la vía aérea y se encuentra entre el pliegue vestibular y vocal. Lateral a este encontramos los ventrículos laríngeos, que estos van a ser recesos y justamente van a contar con fondos, sacos ciegos, que se denomina sáculo laringio, los cuales van a contener glándulas mucosas. Inferiormente a lo que es el pliegue vocal y junto al borde inferior del cartílago cricoides vamos a encontrar lo que es la cavidad infraglótica, que esto se va a continuar con la luz de la tráquea. Pliegues vocales. De los pliegues vocales, pues son aquellos que regulan la producción del sonido, y cada pliegue vocal contiene ligamento vocal y músculo vocal. El ligamento vocal es un tejido elástico engrosado que forma parte, junto con el ligamento cricoaritenoideo lateral, del cono elástico o membrana cricovocal. En cuestión del músculo vocal, pues este está conformado de fibras muy delgadas y se encuentra lateral al ligamento vocal. Finalmente, los pliegues vocales son pliegues afilados de mucosa y son la fuente de sonido o tonos procedentes de la laringe. Aquí veremos algunas representaciones de las variaciones de la hendidura glótica. Iniciamos por lo que es la respiración normal. En la respiración normal, lo que son los músculos laringios se van a encontrar relajados y por tanto la hendidura glótica pues va a estar un tanto estrecha. Ahora, en la respiración forzada, los ligamentos vocales se abducen, es decir, que se van hacia lateral, al contraerse los músculos cricoaritenoideos posteriores, y por tanto pues esta hendidura glótica se amplía. Luego vemos lo que es la fonación. En la fonación, los músculos aritenoides se aducen, es decir, se regresan o se van hacia medial, junto con los cartílagos aritenoides,
y los músculos cricoaritenoideos laterales de la misma forma aducen, lo que va a producir que la hendidura glótica se estreche mucho más que en la respiración normal. Y el paso del aire forzado por la hendidura glótica es lo que va a producir la fonación. Y por último encontramos el susurro, en el cual no vamos a encontrar un tono, sino un habla atonal. En el susurro los ligamentos vocales se van a encontrar aducidos por el músculo cricoaritenoideo lateral y los músculos aritenoideos se van a encontrar relajados, que son los que van a permitir el paso de aire entre los cartílagos aritenoides, como podemos observar. Y eso sería todo.